Okay. Hello and good morning, Buenos afternoon. días, buenas tardes, buenas noches para todos en donde ustedes estén. Aquí en Maryland está lloviendo en la tarde. Muchas gracias. Bienvenidos a esta reunión, monitoreo y evaluación. Entonces, ¿qué experiencia tenemos acerca de la construcción de paz en monitoreo y evaluación? Yo soy Yuja Huito y trabajo con la evaluación independiente, con la Oficina Independiente de Evaluación. Es un gran placer para mí moderar esta sesión. Entonces, primero quiero recordarnos a todos acerca de la política antidiscriminación, retaliación y acoso, la cual nos da reglas a esta sesión también. Entonces, estamos en una discusión viva, pero por favor recuerden eh, el respeto por los participantes sin importar el trasfondo o la experiencia que ellos tengan. Tenemos una agenda y 4 presentaciones muy importantes. Entonces quiero presentar a los conferencistas y luego vamos con las presentaciones. También dejemos comentarios y preguntas al final para asegurarnos que vamos a tener tiempo para la discusión y más adelante eh, puedan participar en la sesión de preguntas y respuestas. Por ahora se pueden poner los comentarios en el chat, los cuales durante la discusión más adelante se puede utilizar el chat o se pueden utilizar los micrófonos. También debo decir que estamos grabando esta sesión. Esperamos que todos estén de acuerdo a ese respecto. También va a haber interpretación disponible en este momento. Entonces, si ustedes quieren escuchar en francés o en español, también lo pueden hacer. Entonces, pueden utilizar el botón de interpretación. Entonces, ahora vamos a entrar a mirar todos los presentadores. El primero es Amando Umar, quien es un especialista en monitoreo y evaluación en lo que tiene que ver con sensitividad del conflicto y otros. También se enfoca en cómo pueden tener el monitoreo y la evaluación, estos sistemas, en las prácticas adaptivas. También toda la rendición de cuentas. Ella en este momento es la copresidente de esta asociación y también ha trabajado con otras organizaciones como universidades colombianas, también Conservation International y otros. Después de ella vamos a tener un documento escrito por Jamin Van Den Hooker y Lauta Peters. Jamin trabaja en la Universidad de Oregón, es un profesor asociado allí. Utiliza datos específicos tomados de manera geoespacial para aplicarlo con desplazamiento. Jamin tiene un postdoctorado que estuvo allí en la Universidad de Wisconsin. Laura también tiene un postdoctorado en la Universidad de Londres en la reducción de desastres y la salud global. Ella tiene conocimiento y todo lo que tiene que ver con los cambios sociales para la salud, la sostenibilidad, la justicia y la paz. También es geógrafa y completó su doctorado en la Universidad de Oregón. Después de su presentación, vamos a tener a Héctor Morales Muñoz, quien trabaja en el Instituto de Investigación de Paisajes de Leibniz
y también trabaja allí en el CIAT. Su investigación se enfoca en la evaluación de los impactos y mecanismos de las estrategias de construcción de paz ambiental, especialmente en los sistemas sostenibles de uso de la tierra, cadenas de valor y otros. Tiene una maestría en estudios de desarrollo de la Universidad de Londres y también es candidato a doctorado en este momento. Finalmente vamos a tener a Erika Key, quien tiene de investigación transdisciplinaria a través del desarrollo y la implementación de los sistemas de operación y el ciclo de registro. También tienen la gestión en datos y también lo pone en la evaluación, el programa de evaluación. Eh, Ella trabajaba en la directora ejecutiva del foro. En este momento es la directora del Hub de Estados Unidos, un grupo muy interesante que tenemos aquí en el panelista, especialmente en monitoreo y evaluación. Muy bien, suficiente de mí y ahora le doy la palabra a Amanda. Tienes 12 o 15 minutos. Gracias, Yuha. Gracias por compartir la pantalla. Realmente aprecio mucho esto. Aquí ya la tenemos. Bueno, voy a empezar marcando esta conversación pensando de cómo se conceptualiza la construcción de paz medioambiental, pero también el monitoreo y la evaluación y cuáles son los hallazgos que tenemos de la investigación que estamos haciendo con el Instituto el Instituto de Derecho Medioambiental y hablemos de qué es. ¿Qué es la construcción de paz ambiental? Son intervenciones que están en la intersección de el ambiente, la paz y el conflicto. Idealmente, esto incluye tanto utilizar los recursos naturales y gestionarlos también como herramientas de construcción de paz juntos. Es sensible al conflicto y los que estuvieron en los paneles, yo cambié esta diapositiva porque tuvimos una discusión si es lo mismo que sensitividad o sensibilidad al conflicto. Y tal vez pueda que no sean lo mismo, idealmente tienen que ver con la sensibilidad en conflicto. Entonces, sí está, hacen parte de esta intersección. Bien, entonces nuestro proyecto, como se mencionó, es una colaboración entre la Asociación de Construcción de Paz Ambiental y también el Instituto de Paz de los Estados Unidos y tiene diferentes áreas con las mismas metas. Tiene que ver con revisión de la literatura gris y lo que tenemos en monitoreo y evaluación de construcción de paz. Bueno, mucha experiencia que hemos encontrado a través de la consulta, entrevistas, pero esto realmente no ha entrado a la literatura. Por eso es que tenemos entrevistas y consultas y hay un número de personas que están tal vez trabajando en M&E, monitoreo y evaluación, pero también en programas que combinan el ambiente, la paz y el conflicto. Estos resultados de estos tres elementos. Entonces, algo que es muy interesante, también los talleres de aprendizaje de pares. Tenemos grupos pequeños, hablamos acerca de los desafíos que alguien enfrenta con sus equipos, cómo podemos abordar esos desafíos, la resolución de problemas, etcétera. ¿Cómo podemos trabajar en estos temas? Y esto va de, por ejemplo, cuáles son los indicadores que debemos utilizar, cómo nos involucramos en un contexto específico y demás. Bueno, aquí
tenemos un artículo de revisión. También tenemos una caja de herramientas de los practicantes para utilizar a los que están haciendo MIE en construcción de paz, también un artículo de políticas que esperamos influenciar cosas que tienen que ver cómo los proyectos realmente se llevan a cabo. También tenemos una plataforma en línea. Esto es muy importante porque no solamente estamos tratando de producir estos como artículos y cajas de herramientas por allí en algún lugar que no están actualizados o que no se habla de cómo se utilizan. Esta plataforma en línea en la que todos llegamos juntos, tenemos estos artículos, la caja de herramientas a través de una comunidad de práctica. Entonces tenemos el grupo de interés y allí es donde queremos que este trabajo, que la comunidad viva, que crezca y que tenga una conversación a este respecto. Para mencionar no es el componente de la caja de herramientas. ¿Cuáles son los tal vez los más útiles, especialmente para los que son profesionales de monitoreo y evaluación? Este va a incluir secciones sobre diseño, monitoreo, evaluación y aprendizaje, de cómo vamos a diseñar la teoría de cambio, nuestras estrategias, cómo desarrollamos los indicadores, también monitoreamos las consecuencias, asegurando que que es participativo, haciendo evaluación tanto a nivel de proyecto y programa, también los enfoques de evaluación emergentes y también cómo nos aseguramos de que aprendamos de esto. El aprendizaje se puede tener en diferentes escalas en el proyecto, en instituciones, y aprender realmente aprender a partir de la base de la evidencia. Entonces, ¿por qué es que este proyecto es importante? Hay desafíos clave específicos para la construcción de paz ambiental. El primero es obvio, pero es entender las relaciones entre el conflicto, la paz y los resultados ambientales. ¿Cómo interactúan entre ellos? ¿Cómo realmente se pueden tener en estos sistemas que van a funcionar? Entonces, nos vamos tal vez de esos indicadores cuantitativos de conflicto o del ambiente a pensar cómo están interactuando los unos con los otros. Estos ambientes o operativos por lo general son bien volátiles. Entonces, esto nos trae un desafío adicional al monitoreo, a la evaluación. Entonces, ¿cómo se va a participar? ¿Cómo se animan las personas para que participen en el proyecto? ¿Cómo se hacen los datos de monitoreo? ¿A quién le podemos pedir los datos de monitoreo y cuáles son las implicaciones de esto? La segunda razón por la cual este proyecto es muy importante, como les mencioné, es que hay evidencia limitada de lo que está funcionando para el monitoreo y la evaluación. Entonces, ya sea, por ejemplo, en la academia o en la literatura gris. Entonces, desarrollar un sistema de MIE y lo que deberíamos estar haciendo y lo que deberíamos evitar. La tercera parte que podemos hablar es que es al inicio de una involucración colaborativa a largo plazo. Me emociona mucho esta parte y comunicamos esta comunidad de práctica que empieza con estos artículos de la caja de herramientas y es una forma de continuar con la conversación y que se lleve a cabo el aprendizaje. Entonces también podemos utilizar estas prácticas y colaboraciones a largo plazo de manera que nos podamos involucrar y seguir aprendiendo los unos de los otros. Bueno, bueno, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Lo primero es que muchos de los temas en los que pensamos acerca de MIE aplican a la construcción de paz ambiental, pero por lo general se exacerban en este contexto. Primero que todo, la rendición de cuentas y participación. Cuando pensamos en monitoreo y evaluación, están los donantes, las personas que viven en las comunidades en las que trabajamos, las organizaciones socias. Siempre es un desafío para MIE. Es más desafiante trabajando en el contexto de construcción de paz, porque al incluir algunas personas en diferentes momentos, monitoreo y evaluación, por lo general, básicamente está influenciando ese contexto. Tienes que pensar acerca de la dinámica, estas personas con otras personas,
Entonces, si hago información de monitoreo aquí y allá, entonces piensan que tal vez la información no sea válida o confiable. Eso hay que tenerlo en cuenta. También tenemos que hablar que el conflicto cambia muy rápidamente y teniendo en cuenta las causas raíz. También las atribuciones pueda que sean mucho más difíciles en el contexto de construcción de paz por el dinamismo y la validad de la situación y cuántos actores están allí. Y generalmente el contexto en el que estamos trabajando es, bueno, cómo hacemos datos de monitoreo, si no puedo hablar con las diferentes personas. Entonces es algo que aparece varias veces el mismo problema, pero cada vez son mayores. Entonces, hay diferentes aplicaciones, incluso pueda que no seas un constructor de paz, no te consideres así, pero te puedes dar cuenta que el trabajo que estamos haciendo aplica a tu trabajo porque trabajas en áreas similares. También hemos visto que muchas personas no son practicantes de MIE, entonces no hay que ser un especialista en MIE para poder utilizar estas herramientas. Y también es esencial ir más allá de los indicadores cuantitativos. Hablamos acerca de las consultas, las entrevistas, de cómo enfocarse en los indicadores cuantitativos no nos va a llevar a a la información que necesitamos de la percepción de las personas y cómo todo esto funciona en el trabajo que estamos haciendo. Y como ustedes saben, realmente hay muchas ideas y experiencias de las que podemos aprender. Tenemos conversaciones que realmente iluminan. Simplemente no está bien documentado y esto se hace parte de lo que este proyecto responde. Y siempre tiene que ser un trabajo en progreso. Yo lo he dicho, la práctica, pero una vez que hemos aprendido es que hay nuevas cosas que suceden todo el tiempo, nuevas ideas, más evidencia que emergen. Entonces es un trabajo en progreso. Un momento, perdón, la última diapositiva. ¿Qué podemos hacer rápidamente? Tenemos que pensar más allá de los enfoques de MIE tradicionales. Dejar de pensar lo que siempre se ha hecho y cómo trabajar en nuevas situaciones. Nuestro cambio más significativo, los que han estado hablando. Entonces, otras formas innovadoras de hacer monitoreo y evaluación. También hay que unir el aprendizaje con MIE. ¿Cómo lo podemos compartir con otras partes interesadas, ya sea con el equipo del proyecto o personas en campo? Muy importante, hay que pensar sobre el MIE como una intervención. ¿Cómo lo hacemos y cómo afecta el contexto al nivel de intervención? Finalmente, tengo que repetirlo, que esto crea espacios para impulsar la discusión y el involucramiento. Ahora sí, ya terminé. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amanda. Y gracias por estar en el punto también y a tiempo. Bueno, fue muy claro. Yo pienso que no debe haber alguna pregunta en particular en este momento. Entonces, tal vez podemos darle la palabra a Jamin y a Laura. ¿Tienes la palabra? Gracias. ¿Ven la pantalla? Sí. Bueno, solamente estoy yo aquí. Entonces, muchas gracias por la introducción y gracias, Amanda, por liderarnos. Espero que lo que estamos presentando aquí tiene los estándares que lo que estamos hablando es mirar la vista clara en cuanto a lo que tiene que ver la construcción de paz. Espérame un segundito, Jamón. Lo que pasa es que se ve un poquito rara, como que vemos ahora sí ya. Gracias, gracias. Bueno, entonces viendo estas dos imágenes, nuestra primera reacción es que la imagen de la izquierda de este río es sinónimo con la paz, pero ¿qué tal que la de la derecha sería una forma más eficiente a la construcción de paz? Entonces, ¿cómo las condiciones o los cambios a través del tiempo contribuyen y necesitamos evidencia
con el monitoreo, involucramiento al nivel del que Amanda estaba hablando. El construir esta evidencia, el confiar más en la contribución sistemática y ver cómo funcionan las cosas y qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en las intervenciones de construcción de paz. Entonces, el monitoreo es realmente este esfuerzo porque la mejora nos puede dar un camino hacia un ciclo virtuoso, ganas en la construcción, ganancia en la construcción de paz y demás antes de que termine la intervención. Y tenemos que determinar estos cambios a través del tiempo. Entonces, ¿cuál es este ciclo virtuoso? Bien, este es el potencial de la construcción de paz medioambiental que nos lleva a tener estas ganancias medioambientales en que sean autosostenibles a través de estos círculos de retroalimentación después de que termine la intervención a la perpetuidad. Entonces, entender si este potencial para un ciclo virtuoso es real o aspiracional y es crítico dado que el cambio climático puede tener su propio ciclo virtuoso de degradación y conflicto y necesitamos poder mitigar esto, especialmente en la ausencia de estrategias integrativas. Entonces es bien simplista lo que vemos, pero los mecanismos donde empezar este proceso o cualquier de este tipo de involucramiento, no sabemos qué tan a menudo están estos ciclos, no podemos caracterizarlos muy bien, en parte porque la falta de So matters of contribution. esta Next. contribución. So the do no harm approach. Este enfoque de no hacer daño, tengo que confesar que este realmente no es un método súper innovador, ya ha estado allí en desarrollo internacional, en las emergencias humanitarias, y realmente nos ayuda a abordar cómo mientras se implementan actividades en un conflicto, en el contexto de conflicto, debe ser parte del conflicto y también se puede afectar teniendo unas consecuencias esperadas. Entonces, el análisis del contexto de no hacer daño se diferencia entre los diferentes, las fuentes de tensión o división que traen a los factores que traen a los grupos o las personas que se conocen como las capacidades locales para la paz. Entonces tenemos los puntos que dividen y los puntos que conectan. Se tiene la oportunidad de rediseñar lo que yo denomino aquí construir las oportunidades de paz que son clave para la construcción de paz ambiental si se está trabajando en el ambiente. Bien, entonces llevé a cabo mi investigación en Caquetá, Colombia. Caquetá es el punto de entrada del Amazonas en Colombia y tiene una riqueza de parques naturales, es rica en agua, en biodiversidad y también ha sufrido décadas de injusticia, la extracción de madera, eh, también minería, cultivos ilícitos y después del acuerdo, así como se mencionó, del acuerdo de paz, hay desafíos que se traslapan. El desafío de la construcción post-conflicto, que las instituciones vengan a este territorio. Esta es una región bien importante y también lo que hubo allí, la guerrilla, también la deforestación se aumentó y también tuvimos problemas con la agricultura y la ganadería. Bueno, hubo dos casos en los que trabajé. El primero se utilizan los SLUS, que son los sistemas de uso de tierra sostenible. Estos sistemas son estrategias productivas que cumplen con las aspiraciones de medios de vida en formas que son sostenibles, mientras que mantienen la integridad medioambiental. Tienen este enfoque
a nivel del campo, con los campesinos, para prevenir que ellos entren más allá en el bosque en un proceso de codiseño, y también intervienen a nivel del paisaje y a nivel de la cadena de mercado. En el segundo caso, trabajé en las áreas protegidas y paz. Este programa busca soportar y mejorar las capacidades institucionales y tener espacios de diálogo abierto en 6 áreas protegidas. Entonces voy a hablar específicamente del caso en Caquetá, en el que en un área colchón, se denomina área colchón, del parque denominado Cordillera de los Picachos. Está en la parte de la Orinoquía. Tienen campesinos que tienen autonomía, y también hay ex miembros de las FARC. Entonces, hicimos una expedición biológica que no tenía acceso antes a la sociedad civil. Se hizo en un grupo en el que los excombatientes nos lideraban, había guardaparques y también había biólogos, parte del grupo. También había campesinos que estaban allí aparte del conflicto, y ahora estaban tratando de tener, en este momento estaban tratando de tener participación en las comunidades. ¿Cuál fue la metodología? Lo primero era tener un análisis del contexto conflicto, el cual permitía identificar las causas raíz del conflicto armado, pero también los conflictos socioambientales contextuales. Luego, hicimos los talleres de no causar daño, para poder llevar a cabo un análisis de atribución y poder saber paso a paso las actividades del proyecto, cómo se implementaron, y poder identificar los puntos que dividen y los puntos que conectan, y poder disminuir este riesgo de división y aumentar los puntos de conexión. La teoría de cambio que se construyó a través de conexión. Entonces, este enfoque de no hacer daño con los supuestos teóricos de las intervenciones, se le dio priorización a las partes interesadas, y también hubo diferenciación en diferentes aspectos. Bueno, como las causas estructurales del conflicto armado colombiano, nos damos cuenta que hay varias, pero hay 4. Tenemos la violencia, tenemos una cultura política de la violencia. También la debilidad del Estado colombiano, los límites de la participación política, y también un acceso desigual a la tierra y a los recursos naturales. Los conflictos socioambientales contextuales que se pudieron ver en ambos casos, tiene que ver con el eje igual, y también el uso de recursos y deforestación, y ambos nos muestran que hay una falta de gobernanza. Salen del alcance de estos proyectos que son de desarrollo internacional, entonces hay que trabajar a través del gobierno en estos casos. Este es simplemente un ejemplo para ilustrar la complejidad. Esto es lo que se estaba hablando anteriormente, conectar las causas estructurales en los conflictos contextuales. Y acá, en la esquina derecha, nos podemos ver cómo se veía cuando llevamos a cabo un taller, la visualización virtual. Y para el caso de los sistemas de uso de tierra sostenible, entonces voy a mirar los puntos que dividen. Los campesinos se dan cuenta que hay exclusión, posible exclusión. El proyecto no aborda el acceso a la tierra. ¿Cuáles son los puntos que conectan, que se identifica? Bueno, que hubo transparencia
cuando construyeron el diseño de metodologías participativas, los acuerdos de conservación y también, bueno, la Oportunidad para Paz estaba trabajando con los campesinos que tenían acceso a tierra. Entonces, estos hicimos un estándar para el acceso al programa. Estos son algunos de los indicadores que provieron del acuerdo de conservación de bosque. Por ejemplo, uno de los indicadores fue el número de acuerdos firmados y también ellos pensaron que otro indicador eran los niveles aumentados que se percibían en la confianza en los acuerdos de conservación. El supuesto es que un acuerdo se firmó para la conservación de los bosques, las prioridades crearon confianza, entonces la confianza con las instituciones, por ejemplo, y también el porcentaje de participación de poblaciones vulnerables, las víctimas de la violencia, etcétera. Ahora, para el segundo caso, tuvieron este componente de construir los sistemas de información para las áreas protegidas. Y un punto que divide es que hace falta de acceso igualitario, especialmente para las mujeres. La información es una base, un punto que nos conecta es que la información es una base para la toma de decisiones y también se tiene este sentido de pertenencia a una comunidad y también la premisa de defender el territorio. Y una oportunidad que yo vi es que se puede democratizar la información y también se puede mejorar la forma en que ellos negocian con el gobierno, como por ejemplo cuando se siguen daños medioambientales causados por proyectos implementados después del acuerdo de paz. Algunos de los indicadores de este componente en este proyecto fueron, por ejemplo, la confianza que se percibe de parte de los miembros de la comunidad después de que ellos participaron en el monitoreo y este tiene un efecto tanto en la presencia débil del gobierno y también en el contexto del conflicto es también el acceso a información. Bueno, también tenemos los mecanismos de construcción de paz de la literatura, es que trabajando juntos a nivel técnico aumenta la confianza y la cooperación que se conoce como la hipótesis de contacto, como por ejemplo los guardaparques, los exmiembros de la guerrilla y los campesinos. Hay cooperación entre el Estado y las comunidades, estos indicadores. Por ejemplo, el número de procesos después de que los campesinos, los excombatientes y los guardaparques empezaron a trabajar juntos y cuánto podían cooperar incluso más adelante. ¿Cómo se puede medir esto? Entonces se puede tener encuestas de percepción. Esto puede cambiar a través del tiempo. Una pequeña acción puede disminuir la confianza y solamente como algo que vi porque estaba haciendo monitoreo después de diciembre, este grupo de trabajo y había una confianza que aumentaba entre los guardabosques y la comunidad. La comunidad todavía no confiaba en las políticas nacionales, el establecimiento de las áreas protegidas en estas partes, porque como la historia de cómo se hicieron estas políticas siempre de arriba hacia abajo. Aquí tenemos como la teoría del cambio, cuáles son dentro de la teoría del cambio, el conflicto contextual, las acciones, los mecanismos y los resultados. Como conclusiones podemos darnos cuenta que el trabajar con este proyecto y yo provengo de construcción de paz cuando yo trabajaba ya en la construcción de paz en Colombia,
Por lo general, esto nos ayuda a tener un análisis del conflicto a profundidad con, por ejemplo, análisis económico y diferentes análisis. Y también nos ayuda a, a la construcción de monitoreo y evaluación. También es esencial separar las causas estructurales del conflicto armado a partir de los conflictos ambientales, socioambientales emergentes, dado que estos conflictos no son válidos, se pueden prevenir. Y también cómo trabajar en casos específicos de procesos de diálogo puede ayudar para este conflicto mayor. También el no hacer daño contribuye a comprender los mecanismos, las contribuciones, y si se implementa de manera correcta, nos puede llevar a las estrategias para construir la paz. Específicamente, tiene que ver con la parte medioambiental. Y para finalizar, se dice que el no hacer daño es simplemente una casilla de verificación. Es para disminuir riesgos. No, debe ser un proceso de reflexión y reconocimiento dentro de todos los sistemas de monitoreo y evaluación. Muchísimas gracias. Espero no haberme pasado mucho el tiempo. Gracias, Héctor. Claro que no. Justo a tiempo también. Muy interesante y muy práctico, aplicable esta investigación que has llevado a cabo en una situación bien compleja. ¿Tienes un comentario en el chat? Este comentario que tenemos en el chat, ¿qué dice? Camille dice que te recomendaría ver el CDA, estas metodologías colaborativas, que es muy buen material para monitoreo y evaluación en los proyectos de construcción de paz. Ella te lo recomienda. Claro, se me olvidó mencionar que estas fuentes son de CDA y tienen realmente un enfoque bien práctico. Muchas gracias, Camille. Bien, vamos a irnos con Erika, la última conferencista del día de hoy. Muchas gracias, Yuha. Voy a compartir la pantalla en este momento. Bien. Agradezco la oportunidad del día de hoy de presentar esta perspectiva como parte del desarrollo de la herramienta, de la caja de herramientas para la construcción de paz. Yo soy la directora de Future Earth, pero en otra vida fue la directora del Belmont Foro, el Foro Belmont, que es una plataforma internacional de quienes financian la investigación transnacional. Y antes de eso estuve en la otra fundación. Entonces, yo vengo desde esta perspectiva transdisciplinaria. Entonces, ¿cómo se lleva esto a cabo con la construcción de paz? Este es el que nos trae a la experticia académica desde diferentes disciplinas, también las búsquedas interdisciplinarias, pero también con la experiencia en procesos co-implementados. Entonces es un espectro de actividades que tienen diferentes niveles de involucramiento participativo. Pueden ser desde algo que es con el conocimiento ubicado en algún lugar a algo que tiene que ver con toma de decisión orientada, y esto nos lleva al diseño del proyecto. Puede variar altamente, pero nosotros estamos aquí en la parte de, entre más interactivo, más inclusivo es mucho mejor para que sea algo nuevo que realmente pueda transformar la política en práctica.
Me encanta que ustedes, bueno, están aquí en Construcción de Paz porque se enfoca en muchas de estas actividades, en las metas de desarrollo sostenible y en el reconocimiento que tal vez no sea posible lograr los ODS sin la paz. El ODS 16 es una piedra angular de todas estas actividades. Quiero mencionar, a partir desde la perspectiva de quienes financian, cuando estamos mirando las actividades y el monitoreo, la evaluación, hay diferentes actitudes que se tienen que tener. Entonces, cambian por cada uno de los financiadores, cambian a través del tiempo y hay algunos ministerios, incluso instituciones federales que se apartaron de monitoreo y evaluación y que solamente pedían un informe final de los proyectos. Así no es como se hacían en el Foro Belmont porque reconocimos la necesidad de una ruta de aprendizaje y el construir un cohorte para tener un valor agregado. Al crear un programa de M&E, monitoreo y evaluación para estas entidades transnacionales, transinterdisciplinarias, miramos todos los tipos de M&E a partir de los socios financiadores y vimos qué era lo que ellos requerían que sus proyectos se involucraran dentro de sí mismo, con esta paz interna y también externamente lo que tenía que reportarse hacia el financiador. Muchas veces las métricas era simplemente eso, métrica, muy numéricas en su naturaleza. Algunas organizaciones incluso pedían las narrativas, pero ¿cómo era que esas narrativas se trataban? ¿Cómo se sopesaban con algunas de estas muestras numéricas? Eso era poco claro. Desarrollamos un rango de potenciales aquí, desde lo anual hasta término medio, término final, ya sea que que se les daba habilidades a los proyectos por fuera de sus actividades, de manera que ellos pudieran autorreflexionar si el monitoreo, la información de monitoreo que ellos suministraban, la revisaban los expertos a través de un proceso de coordinación para darles retroalimentación que les ayudara a mejorar y sobreponerse a los desafíos. Y también si se necesita especificar entregables, resultados y reconocer que este proceso en particular era un proceso anidado que se iba desde el proyecto hasta el nivel de la institución y cómo las preguntas que se formularon se mantuvieron la consistencia a través de ese escalamiento. También el último elemento que tenemos acá en la multidimensión, esto es algo que es un marco de tiempo largo de la transformación que se espera a través de esta interacción. Esto que nos lleva al monitoreo y evaluación post-award o después de que se entrega este premio, digamos, no solo a través del equipo, sino del trabajo que se produjo. Y por lo general esto es bien costoso y muy rara vez se incluye en financiamiento de proyectos en el que se tiende a ser un símbolo que representa no todos los proyectos. Bueno, como se mencionó, tenemos este nido. Tenemos estos bloques a nivel de proyecto que se reconoce que ayuda para un proyecto el llevar a cabo este trabajo de manera que tengan su propio proceso de reflexión. Esa la métrica, los métodos son apropiados para la situación, estamos haciéndolo en el tiempo correcto. ¿Cuáles son las formas más efectivas de solicitar la información? Es una narrativa, lo que quiero, son información numérica, comparativa. ¿Estamos pidiendo más de lo que necesitamos?
en este momento tenemos que tener mucho cuidado de cómo enmarcamos las encuestas o cómo recolectamos información, asegurándonos de que no estamos recolectando datos solo por recolectar datos, sino que hay un propósito tras esto. Y también otra pregunta, si existen medidas del éxito. Entonces, cuando si se llega, esas son preguntas muy desafiantes en estos aspectos. Bueno, quiero darles una idea que el conductor para muchas de las preguntas en el sistema de monitoreo y evaluación para un financiamiento se relacionan con la definición de valor agregado. Entonces, las tradicionales, el retorno sobre la inversión, el que haya utilidad, el apalancamiento por otras organizaciones en este proyecto y mostrar que ese valor agregado está allí. También hay otras organizaciones que pueda que vean el involucramiento de sectores específicos, personal, el avance de las mujeres, de los países de ingreso medio, escalando soluciones, transferencia de tecnología, mejorar la capacidad, aumentar la diversidad. Entonces, para poder amarrar todo esto al MIE es importante cuando se está trabajando en un espacio transnacional, el tratar de unirlo todo dentro de un cuestionario apropiado que cumple todas estas necesidades, porque mientras que el financiador está recolectando esta información para devolvérsela a la administración, el poder realmente hacer que este proyecto avance, que el presupuesto de los recursos de capital para este tipo de trabajo. Bien, por lo general, hay dos categorías que se solicitan. Una es la de los resultados, los datos que se recolectan, los objetos digitales que pueden ser modelos, pueden ser artículos en journals, muchos otros elementos. Todos estos son entregables concretos que los proyectos hacen que sean disponibles. La idea es que sean accesibles como resultado de su interacción. La segunda parte son los resultados, que son mucho más difíciles porque estas nos llevan a la narrativa y cómo evalúan estas narrativas y las colocan en diferentes categorías que le hablan nuevamente a estos temas de valor agregado. Entonces, este es trabajo muy intensivo y puede ser bien subjetivo. Esto es algo que aún requiere el desarrollo de manera que sea más transparente, de manera que los proyectos tengan retroalimentación de cómo su trabajo se está catalogando. Una gran parte de esto, por lo menos en el foro de Belmont, es que el reconocimiento de la investigación participativa tiene muchos desafíos y que hay mucho aprendizaje. No estoy tan segura cuántos de ustedes tienen en su informe el expresar los desafíos, la frustración. Esto es algo que realmente se le daba la bienvenida y lo vimos que esto aumentaba incluso más cuando llegó la pandemia, los temas de movilidad y decir, esto empoderó a los observadores locales y si cambió la dinámica en el proyecto. También la división digital. Utilizar, por ejemplo, WhatsApp y otras tecnologías para poder continuar con el esfuerzo colaborativo, así no se pudieran reunir en persona, perdón. También la teoría en cuanto a cómo, por ejemplo, poder enfrentarse a las partes interesadas involucradas de manera negativa, también las estrategias de negociación, también desafíos que teníamos, bueno, la seguridad de nuestras partes interesadas, también problemas con las traducciones, el cambiar las condiciones políticas, asegurarse que hay transparencia y que realmente se cumplan las metas del proyecto tanto como sea posible, porque sabemos que esto es internacional y sin
este balance que se tiene entre la zanahoria y el garrote. Entonces, se pueden tener estas partes que no cumplen su parte del proyecto y cómo se maneja. Entonces, esta es una parte clave del aprendizaje dentro del proyecto que los financiadores quieren ver para asegurarse que su inversión es exitosa en el futuro. Para hacer esto, lo que hicimos es que creamos con Future Earth creamos una comunidad de práctica. Reconocimos que había dificultades para compartir. Por ejemplo, el que se sepa que uno no está solo, el que se sepa que hay aprendizaje, que está disponible. No estoy segura cuántos de ustedes fuera de sus proyectos tuvieron entrenamiento, como por ejemplo, caja de herramientas de monitoreo y evaluación para poder llevar a cabo su propio proceso. Esto se integra completamente. Entonces, en la situación de Belmont, no solamente se le da el dinero a un proyecto y se van los financiadores. No, hay una relación muy cercana con los diferentes puntos, con los hubs de desarrollo y las oportunidades para poderse estar más fuertes juntos, y también le da valor agregado a los financiadores. Es una situación gana-gana. La idea es poder venir al siguiente congreso que se va a llevar a cabo en línea en Pretoria. Tenemos una sesión de propuestas en la que vamos a construir una comunidad de práctica en lo que tiene que ver con los proyectos en múltiples disciplinas. Entonces, para terminar acá, la evaluación de todos estos datos de monitoreo, tenemos la pregunta: ¿tiene que ver con el llegar a las metas, o es el camino a ellas, o el llegar allá, o ambos? Entonces, realmente un proyecto, un COE, un corte, cómo se amarra a las prioridades de la organización, los desafíos que ellos han superado, y se conecta con incluso algo mayor que el financiamiento mismo, como por ejemplo los ODS. Entonces, este es un proceso continuo. Hay diferentes formas. El punto acá es que se debe mostrar el avance hacia las metas institucionales, los ODS, el conflicto y la paz, de manera transparente, que se pueda digerir fácilmente, especialmente para las administraciones con quienes se tienen ciertas sinergias. Entonces, les quiero dar las gracias por esta oportunidad el día de hoy, y estoy lista para la sesión de preguntas. Gracias, Erika. Muy interesante. Muy interesante también, yo creo, para muchos de los participantes. La perspectiva que tú tomas. Esta es una reacción rápida, es pensar que se necesita este monitoreo y la evaluación, particularmente la evaluación, que se puede utilizar para tantos propósitos y poder utilizarlos para el proyecto inmediato, pero otra cosa es que satisfagan las necesidades de los donantes. Hay cosas más importantes que también se quieren agregar. Es que sí, que haya un agregado de todos estos resultados. También se requiere imaginación y todo el tema de contribución y atribución. Bien. Vámonos ahora a la discusión. Tenemos 20 minutos más o menos. Tenemos 2 preguntas en el chat. Kenlia, ¿quieres que yo las lea o tú las quieres leer? Podemos abrirte el micrófono. Sí, entonces yo las leo. Empiezo con estas preguntas acá y son para todos los panelistas y quien quiera responder. La primera es la pregunta: ¿es el uso de métodos mezclados es esencial para encontrar estos agujeros en datos?
¿Cómo ven las elecciones de los métodos que se utilizan y que sean adaptables, lo suficientemente adaptables para cumplir las necesidades de las comunidades, las limitaciones de los investigadores y la aplicabilidad a las conexiones mayores? La segunda, teniendo en cuenta la necesidad de adaptabilidad, especialmente de las necesidades, valores y organizaciones de la comunidad, ¿qué tan a menudo se utilizan los métodos cuantitativos y cualitativos indígenas? ¿A quién le gustaría abordar estas preguntas? Erika, sí. Primero dale Héctor y luego Erika. Sí, dale Héctor. Ujú. Bueno, son preguntas muy relevantes, Kinlia. Entonces, para la segunda, ¿hay realmente una necesidad de traducir estas cosmovisiones de los pueblos indígenas, especialmente si estás hablando de la protección del ambiente en contextos frágiles? Esto es crucial. Entonces tienen diferentes tiempos, tienen diferentes formas en que vive. Entonces, por supuesto que sí, otras metodologías también pueden ser valiosas, como por ejemplo, no sé, a través de imágenes. Por ejemplo, había este proceso de teatro en el que las comunidades representaban los conflictos y es una forma de que los diferentes actores interactúen. Y el otro, estos métodos mezclados, Jamin también lo mencionó y es crucial. Por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con las metodologías satelitales, metodologías de geografía, de sistemas de información geográfica. Entonces se puede ver mucho de esto con satélite y algunas áreas difíciles para las que debe haber acceso. Es crucial para tener estas imágenes satelitales, pero también hay riesgos. Cuando yo estuve allí en el Caquetá, la comunidad también decía, esto es muy bueno, que nosotros realmente estamos haciendo construcción de capacidades, que nos están entrenando para hacer monitoreo de la biodiversidad. Entonces, conocían algunos de los nombres de los animales de manera popular o de manera customaria, aprendían los nombres científicos, pero también decían, mira, si hablamos acerca de monitoreo en un área afectada por el conflicto, se necesita inteligencia. Entonces son algunos de los riesgos que se enfrenta cuando realmente hay que tener cuidado en cuanto a qué es lo que vas a hacer con la información, la transferencia y cómo esto realmente se va a integrarse dentro de la visión que tienen las comunidades y cómo reconciliar las visiones globales para detener la deforestación, pero también las necesidades de las comunidades para sobrevivir, por ejemplo, en áreas protegidas. Gracias. Me encanta ver a una joven constructora, sí, a un constructor de paz entre Jamin aquí. Erika, gracias, Yuha. Sí, yo también voy a hablar con respecto a la segunda pregunta. El reconocer que los pueblos indígenas tienen tanta diversidad como todos los otros pueblos. Los indígenas del norte están muy involucrados en la recolección de datos, especialmente mucho del trabajo se tiene en territorios soberanos. Tienen sus propios sistemas de monitoreo, por ejemplo, para la vida salvaje, y ellos recolectan sus propios datos y la tienen disponible a través de una base de datos que se denomina ELOCA, la cual está llena de
narrativas e historias tradicionales, la cual está disponible. Es una base de datos abierta, hay que saber qué se hace, tener acceso, bueno, hay que obtener acceso a ella. Y también los métodos cuantitativos y cualitativos dependen de la región en la que se está trabajando y el nivel de involucramiento en el que se esté. Bueno, también Jill ha resaltado el cambio significativo, así también como el que se utiliza de manera histórica. Bien. Laura y Jamin, hola. Solo queríamos hablar y pienso que es una pregunta fascinante en cuanto a la adaptabilidad y cómo se utiliza el monitoreo y la evaluación como una respuesta a la necesidad, las metas, los valores y de las comunidades. Y lo que es muy interesante para mí es cuando yo pienso acerca de la escala. Entonces, cuando lo vemos en una intervención de construcción de paz y los temas que suceden a escala local dentro de la comunidad, entonces yo realmente pienso que hay muy espacio para hacerlo. Discúlpenme, para responder a las necesidades de las comunidades y especialmente geográficamente en dónde están, en una ubicación específica. Las comunidades que están conectadas con los intereses que pueden ir más allá de los límites tradicionales. Entonces, estas comunidades están conectadas en geografías o estas que están de manera más difusa o que se ven las interacciones entre ellos, o por ejemplo, a niveles más altos de instituciones, como entonces empieza a complicarse más. Entonces, esencialmente, allí es donde nosotros vemos el interés, las necesidades y conflictos. Entonces, yo realmente pienso que no tengo una respuesta para esto de cómo enfrentarnos a esto. Esto es algo que tal vez es muy importante y que debemos pensar, como mucho de nuestro trabajo está centrado en lugares en que están afectados por conflicto. Entonces, esos se tratan de utilizar de manera constructiva con mejores métodos para monitoreo y evaluación. Esto es lo que yo tengo que decir con respecto a esa pregunta. No sé, Jamin. Eso es, gracias. Muy bien. Pueden levantar la mano. Recuerden que pueden formular las preguntas en español. O pongan su nombre en el chat si tienen algún comentario. Somos más o menos 40 en línea, entonces estoy tratando de ver si los veo sus manos levantadas para comentarios. Mientras tanto, algo que cruzó mi mente, especialmente con base en las líneas de tiempo que Amanda y Erika mencionaron acá, es que el monitoreo y la evaluación, por lo general, se financian a través de los proyectos con los que estamos enfrentando. Y lo que significa por lo general que el presupuesto de monitoreo y evaluación también finaliza junto con el proyecto. Entonces, esto nos trae limitaciones en cuanto a cómo podemos evaluar las evaluación después, sobre todo de los proyectos. Este es un desafío práctico. Y yo soy afortunado de trabajar en una organización en la que tenemos función independiente de evaluación en el que podemos ir y podemos tener los conjuntos de proyectos y después irlos a mirar. Pero por lo general ese no es el caso. Solo una observación allí. Bien, veo que Eric Abitbol, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Qué pena con ustedes. Bueno, muchas de las discusiones son fascinantes. Muchas gracias por este panel.
y también los comentarios que veo en el chat. Pienso que incluso cuando aprendemos, como acabaste de mencionar, y tratar de algunos de los comentarios desafiantes que Jamin también mencionó, la conexión inevitable entre paz y sostenibilidad ambiental, cada vez más veo que las personas con quien estamos trabajando, los donantes y otros, preguntan no solamente comprender el tipo de contribución que vemos de las iniciativas, intervenciones, sino que también nosotros podamos evaluar el cambio en los sistemas y el realmente em, tener juntos las metodologías, los procesos, los enfoques, no solamente para ver las intervenciones de esas organizaciones, sino también cómo podemos reconocer y evaluar el proceso que se hace en transformación sistémica. Y para que esto sea parte de la conversación, tenemos que apartarnos de la intervención como la lógica para evaluar un cambio de sistema mayor y la complejidad y la dinámica, porque estamos tomando una foto, pero de un mes al otro mes las cosas pueden variar mucho de foto a foto. Entonces, de un año a otro año, las cosas incluso pueda que estén estancadas en un nivel, pero vemos que hay mucho avance en otros puntos. Entonces, yo solo me pregunto si, si tenemos estos ven alguien en la llamada que tienen perspectivas con respecto a los enfoques metodológicos y los desafíos asociados con este cambio. ¿Cómo incluimos mayores intervenciones? Y el impacto inmediato, el cambio sistémico y cómo se incluye esto de manera metodológica en las discusiones. Es solo ponerlo en la mesa. Yo pensaría que esa es una parte importante de la discusión. La escuchamos, está allí, pero hay que traer un punto más coherente en esto, ¿no? Gracias por este punto excelente. Ir más allá de evaluar intervenciones individuales que nos llevan a cambios transformacionales. Yuja, quisiera decir algo con respecto a esto y devolverme un poquitico y de pronto alguien más tenga algo que decir. Toda la idea, los programas de impacto, los enfoques y demás, es una parte tan importante, la cadena de valor, la multiplicidad de actores y cómo se ponen los valores que pueden reconocer todo esto. Es un trabajo que se está haciendo muy interesante. Una sesión que tenemos en los desafíos y que enfrentamos. Bueno, muchas gracias por esto. Me gustaría escuchar también de otros. Y veo que Héctor tiene la mano levantada. Yo pienso que esto realmente se necesita. Es un llamado de atención a los donantes para integrar esto, dado que estos puntos con los que yo he trabajado, estos casos, se complementan muy bien, pero no hablan el uno con el otro. Porque una pequeña diferencia en el tiempo en el que se implementaron y provienen del mismo donante, lo que tú mencionaste, tienen los impactos directos en diferentes aspectos, en las regiones y demás, pero ambos están pensando, bueno, ¿cómo es que realmente estamos contribuyendo a cambiar la situación? Entonces, si ves las noticias en Colombia, más deforestación, el primero, segundo lugar en el asesinato de defensores. Hay implementación de pequeños proyectos exitosos en diferentes territorios y regiones. Entonces, ¿cómo podemos integrar y coordinar más?
Siempre tenemos este diálogo de diferentes partes interesadas. Entonces, es muy interesante realmente hablar más, compartir las lecciones aprendidas, las fallas. Pienso que esto es también necesario en monitoreo y evaluación. ¿Alguien más quieren reaccionar a esta pregunta, a este desafío? Así. Erika, ya nos quedan 3 minuticos. Algunos de mis comentarios están en el chat, pero quiero responder al mensaje de Héctor. Sí, es desafiante y alinear las cosas es desafiante porque hay mucha burocracia y hay un flujo involucrado allí y por eso en grupos como el Foro Belmont han sido exitosos al reunir financiadores que tienen intereses compartidos, porque muchas de las prioridades que se tienen en general resuenan alrededor del mundo y tenemos estos pilares de competitividad y seguridad, pero realmente bajan incluso más con la seguridad. Eso es también la calidad de vida y tratando de asegurarnos que para las generaciones que vienen, entonces una plataforma en la que ellos puedan seguir sus propias burocracias, sino sincronizar la inversión. Esta es una forma en que nosotros podemos lograr más. Entonces, si tratamos de imponer un nuevo conjunto de reglas, no. La cantidad de cinta roja que hay que cortar es increíble. Entonces, no me sorprende y yo sonreí que dijiste que eran separados el uno de otro. Eso va a continuar sucediendo, pero cuando sea posible, el crear ese es para reconocer que cada uno tiene un papel que juega, es un sistema, es un estudio sistemático que se tiene que tener allí, las interacciones. Entonces estamos tratando de construir estas relaciones de confianza, la misma forma en que ustedes lo hacen en negociaciones de diferentes partes interesadas, así lo hacemos con los diferentes financiadores. Muchísimas gracias. Estamos casi terminando el tiempo. Entonces, no sé si hay otra pregunta de la audiencia o los panelistas tienen algunas palabras y si no, terminamos. No voy a tratar de resumir esto. Pienso realmente que ha sido una discusión rica e interesante. Tenemos que enfrentarnos bueno, a estas contribuciones a largo plazo para un cambio duradero y que, bueno, también tenemos que ver las causas raíz de ambos temas, paz y ambiente. No necesariamente son situaciones gana-gana. ¿Y cómo medimos esto? Bueno, necesitamos ambos métodos cuantitativos y cualitativos para cumplir estas necesidades. Entonces los métodos mezclados parece que deben ser la palabra clave y tenemos que asegurarnos que escuchemos las voces de todos los participantes. Muchas gracias. Eso es todo lo que les voy a poder decir con respecto a toda esta discusión y espero que todos continuemos con esta discusión y creemos nuevas asociaciones a través de esta conferencia también.
Muchas gracias a todos por su participación, a los conferencistas y a todos los que estaban en línea. Realmente ha sido una experiencia enriquecedora, por lo menos para mí. Manténganse bien. Hasta luego. Gracias. Adiós.